7 de la mañana con 50 minutos, me confirman, ya estamos listos con nuestra invitada. Recibimos entonces a Alondra Enríquez. Buenos días, Alondra, bienvenida. Qué gusto, Belkis. Para mí un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Hay unos errores técnicos, pero ya predispuestos para precisamente evaluar cómo fue el pulso del último mes de esta última asamblea, qué dicen las redes sociales, cuál es la gran expectativa que ha generado este nuevo legislativo y más con los nombres que suenan para poderlo presidir. ¿Qué nos dicen justamente las cifras y los datos levantados? Bueno, algo que nosotros hemos de alguna forma contrastado versus las declaraciones de Viviana Veloz la semana anterior es que sí existe un ligero positivismo mucho más favorable que el que habitualmente venía manejando la Asamblea Nacional en términos de conversación digital. El último mes cierra la Asamblea con un 24% de positivismo, un 67% de negativismo y un 9% de neutro. Y esto es importante porque la Asamblea venía con un posicionamiento negativo del 87 al 93% dependiendo la coyuntura. Recordemos que este legislativo transitorio, como se le ha denominado, tuvo varios momentos conflictivos, sobre todo con el Ejecutivo, a la interna infinidad de disputas, y eso se ahondó más tras los resultados de la primera y la segunda vuelta en el Ecuador a nivel de la campaña presidencial. Así que en efecto sí existe un posicionamiento relativamente más favorable, que eso ha sido histórico en estos casi año, 8 meses de esta legislación. No ha tenido un posicionamiento tan favorable y eso a propósito de ciertos debates. Primero, la aprobación de una ley promovida precisamente por Viviana Veloz a propósito de garantizar derechos laborables a quienes se dedican al oficio doméstico. Y uno de los grandes, digamos, puntos de posicionamiento favorable en redes ha sido también el proyecto del asambleísta Jairen Noriega a propósito de esta ley sobre préstamos educativos que llevaba años en el legislativo y que finalmente en esta última etapa tuvo los resultados esperados. A este posicionamiento positivo y principalmente a estas dos leyes aprobadas, se suma también la expectativa de los nuevos asambleístas, es Ujú. decir, existe una carga positiva relativamente relacionada a Anabela Singh, Nils Olsen, la misma Viviana Veloz, entre otros. ¿En qué redes sociales interactúan más justamente o han interactuado más los ciudadanos respecto de esta temática, en lo que tiene que ver con este análisis ligado a la Asamblea Nacional? Algo que hemos notado a diferencia de cómo iba el posicionamiento del 2024 referente a los debates sobre la Asamblea Nacional y el Legislativo es que netamente el espacio donde se discutía desde redes sociales era bien Facebook o bien Twitter. Y el auge de la campaña de este año 2025 entre enero hasta el mes de abril que hemos ido evaluando demuestra que la conducta en la conversación sobre temas de la Asamblea Nacional se cambia y migra a una red que es una de las más difíciles de posicionar positivamente, que es TikTok. Ujú. Lo que nosotros registramos es que en el caso, por ejemplo, de esta red social que es TikTok, alrededor del 29% de las interacciones están centradas en TikTok. El 31,7% actualmente son en Facebook y eso evidencia, por un lado, que hay un público relativamente adulto, que por lo habitual es el público de la red social de Facebook que debate o está participando en comentarios sobre temas de la asamblea, pero también hay un público relativamente joven que está muy atento de la discusión de la asamblea, que ahí lo vemos expresado precisamente en la incidencia de TikTok. Un dato importante para la audiencia es que, por ejemplo, la población de 29 a 18 años ha participado alrededor de un 19% en redes sociales sobre temas relacionados a la Asamblea, es decir, hay una gran expectativa sobre leyes o proyectos que puedan beneficiar a este público. Ahora bien, Alondra, ¿qué pasa con la veracidad de esas publicaciones y de esas interacciones, más todavía cuando hoy en día justamente se cuestiona la alta presencia de bots, de estos denominados trolls, que abundan en las redes sociales? Sí, lo que hemos visto también es, así como existe un posicionamiento favorable y creciente sobre cómo la gente mira a la Asamblea Nacional, un 24% es relativamente una buena medida para cerrar uno de los periodos más cuestionados, con asambleístas señaladas por sus intervenciones algo atípicas. Recordemos lo que hizo, por ejemplo, Esther Cuesta con la reforma que ella pedía a las iglesias, entre otras intervenciones que a lo largo del legislativo han generado algo de malestar y preocupación en la ciudadanía.
Sobre estos debates y sobre la presencia del último mes en la Asamblea Nacional, también tenemos un creciente factor que ha evidenciado que la incidencia bots ha tenido precisamente una exposición un poco más masiva. El 31.8% de estructuras bots se han detectado alrededor de los temas de la Asamblea Nacional. ¿En qué debates han estado particularmente? Y esto es importante para que la audiencia conozca. Por ejemplo, uno de los momentos donde más estructuras bots hubo participando en la discusión del legislativo es a propósito del veto presidencial sobre donar $1 por cada barril de petróleo a las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos y otra que no recuerdo más, pero el debate que promovían los bots era en contra del gobierno. Y resulta que orgánicamente había gente que estaba a favor del veto presidencial y que anticipaba que este tipo de fondos que se manejan como parte de un apoyo sectorial o local terminan en actos de corrupción y citaban, por ejemplo, el caso de Manabí. Y así, de hecho, ha habido bots que han estado muy activos, sobre todo cuestionando al presidente, porque en este último mes, pues, el presidente Daniel Noboa ha decidido vetar la mayoría de proyectos de ley del legislativo. Lo último, Alondra, hacías referencia a este porcentaje en cuanto al sentimiento positivo que se ha podido identificar como parte de la conversación digital en este último mes, al menos de la información que han levantado. ¿Cuánto dista o cuánto varía, por ejemplo, no sé si tengan una referencia de un estudio anterior, en un periodo anterior similar a estas condiciones? Sí, por ejemplo, durante el periodo de la asamblea, midiendo igual el mismo rango, ¿no? Ujú, El último mes de la asamblea saliente del año 2023-2024, ujú. lo que nosotros teníamos es que en temas de índice positivo apenas alcanzaba del 9 al 12%. Es decir, hay un crecimiento casi del doble de posicionamiento positivo en esta asamblea transitoria. Y algo que sí debemos reconocer es que hemos detectado comentarios bastante favorables a cómo Viviana Veloz manejó al Ujú. menos estos últimos meses. Y un dato aún que puede ser de valor para la comparativa no tan lejana de la asamblea anterior a esta, sino por ejemplo de la administración de Henry Kronfle a la de Viviana Veloz, es que durante el periodo de Henry Kronfle el positivismo apenas alcanzaba un 11%. Es decir, se mantenía en ese mismo, digamos, desvalorización del legislativo a nivel digital que la anterior asamblea, y es tras el cambio con Viviana Veloz que notamos un crecimiento y que finalmente este último mes se acelera sobre todo con proyectos de ley vinculados a política social de alguna manera, como el caso de las trabajadoras domésticas, el caso de los jóvenes que estaban obviamente pendientes de resolver sus temas crediticios con el CENESID, entre otras discusiones. Además también, tras los resultados que se dieron el 13 de abril, la prudencia de Viviana Veloz de no ahondar en el discurso del fraude ha Ujú. significado para que su periodo legislativo termine siendo favorable, al menos en presencia digital. Interesantes todos estos datos para el análisis, más todavía cuando es sabido, es conocido que eh, se cuestiona mucho la reputación de los parlamentos y no solamente nos referimos aquí en el Ecuador, sino de manera general. No, no son pues justamente o precisamente instancias con las mejores valoraciones o que tengan mayores aceptaciones por parte de la ciudadanía, pero interesante en todo caso para el análisis de Alondra. No, un gusto y nada más para cerrar. Hoy existe una gran expectativa. Por ejemplo, uno de los asambleístas nuevos que más está jalando un posicionamiento favorable en discusión digital es precisamente Anabela Singh. Ujú. Lejos de pensar que tiene un espacio de crítica o que hay un espacio de juzgamiento por el rol de ser mamá del presidente, de hecho, la ciudadanía ve con buenos ojos la posibilidad de que ella pueda presidir el Parlamento, y eso es algo bastante novedoso porque los prejuzgamientos están más en el círculo rojo, es decir, clase política, uno que Ujú. otro periodista, pero la ciudadanía muy expectante de lo que pasará finalmente con quien liderará este nuevo periodo legislativo. Y veremos esas definiciones más adelante en el transcurso de la mañana. Alondra, gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto, que tengan un muy buen día. Ha estado con nosotros Alondra Enríquez, consultora política, acerca de la conversación digital frente a la nueva Asamblea Nacional. 8 en punto de la mañana, amigos, no hay tiempo para más. Aquí concluye la primera emisión de MQ Noticias.